La maldición de Almará. En un pequeño pueblo llamado Almará, rodeado de densos bosques y un aire que parecía inmóvil, se decía que una bruja había echado raíces siglos atrás. Los ancianos contaban que su nombre era Isolde, una mujer de cabello negro como la noche y ojos de un amarillo espectral. Vivía en una cabaña al borde del bosque, un lugar que nadie osaba visitar, pues decían que la tierra misma allí no producía vida. Un invierno especialmente cruel llegó a Almará. Las cosechas se habían perdido y los animales morían sin explicación. En la desesperación, los aldeanos culparon a Isolde. Una noche, un grupo armado con antorchas irrumpió en su cabaña, arrastrándola al centro del pueblo. La acusaron de brujería, de traer la miseria y el hambre. Isolde, con una calma que helaba la sangre, les advirtió: «Si me quitan la vida, sellarán su destino. Este pueblo no verá paz mientras mi sangre esté en sus manos». Ignoraron su advertencia. La ataron a un poste y encendieron una pira. Mientras las llamas consumían su cuerpo, Isolde gritó palabras ininteligibles. Un viento sobrenatural barrió el pueblo, llevando cenizas hacia cada rincón. Fue el inicio de algo oscuro. Los días posteriores al linchamiento fueron extraños. Las temperaturas cayeron aún más y la nieve cubrió el pueblo como si quisiera sepultarlo. Los animales restantes desaparecieron y aquellos que sobrevivieron parecían poseídos, atacando a sus propios dueños. Pero lo más aterrador era lo que ocurría por las noches. Los niños del pueblo comenzaron a desaparecer. Al principio, los aldeanos pensaron que era obra de lobos hambrientos, pero pronto encontraron marcas extrañas talladas en los árboles cerca de las casas de los desaparecidos, círculos concéntricos y símbolos que nadie reconocía. Uno de los hombres, el herrero llamado Conrad, afirmó haber visto a Isolde entre las sombras. Según él, su silueta se formaba en la niebla, observándolo desde el límite del bosque. Nadie le creyó, hasta que una noche, varios aldeanos aseguraron haber escuchado una risa espectral acompañada por un canto en un idioma antiguo. Desesperados, los aldeanos buscaron la ayuda de una mujer conocida como Gerda, una sabia que vivía en las montañas. Gerda escuchó sus relatos con atención y tras un largo silencio, les dijo: «La muerte no detuvo a Isolde. Su espíritu vaga, alimentado por el odio y la injusticia. Si quieren detenerla, deberán enfrentar aquello que temen». Gerda les entregó un antiguo grimorio y explicó que debían realizar un ritual para romper la conexión de Isolde con el pueblo. El ritual, sin embargo, requería un sacrificio, el alma de alguien puro. Los aldeanos, atrapados entre el miedo y la desesperación, decidieron llevar a cabo el ritual. Eligieron a Margot, una niña huérfana de 9 años que vivía en el pueblo. Argumentaron que ella era la más pura entre ellos, aunque en sus corazones sabían que solo buscaban salvarse. El ritual se llevó a cabo en el claro del bosque, donde la cabaña de Isolde había sido reducida a escombros. Los aldeanos encendieron velas negras, dibujaron símbolos del grimorio y comenzaron a recitar las palabras indicadas. A medida que el ritual avanzaba, el aire se volvió pesado y una figura comenzó a materializarse frente a ellos. Era Isolde, pero ya no tenía forma humana. Su cuerpo estaba cubierto de sombras y sus ojos brillaban como brasas. ¿Creyeron que un sacrificio los salvaría? Su voz resonó en sus mentes, más que en el aire. Ustedes son la raíz de esta maldición. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras se extendieron desde Isolde, envolviendo a los aldeanos. Uno a uno, sus gritos se desvanecieron en el vacío. Al amanecer, no quedaba rastro del pueblo. El bosque había reclamado las casas y los caminos. Solo el claro permanecía, con un árbol retorcido en el centro, cuya madera negra parecía absorber la luz. Los viajeros que pasaban cerca del antiguo emplazamiento de Almará hablaban de un extraño silencio y una sensación de ser observados.
Algunos afirmaban escuchar risas en el viento, mientras otros veían ojos amarillos brillando en la oscuridad. Así, el nombre de Isolde se convirtió en leyenda. Una advertencia de que no se debe subestimar el poder de una bruja ni la furia de una injusticia nunca redimida. Años después, el bosque donde alguna vez estuvo Almara comenzó a ser evitado incluso por los animales. Pero las leyendas no detuvieron a un grupo de buscadores de reliquias, liderados por un hombre llamado Dr. Haas, un arqueólogo fascinado por los mitos de la región. Hess había escuchado los rumores de la desaparición de Almara y estaba convencido de que el lugar guardaba secretos ancestrales. El grupo, compuesto por 4 personas, se adentró en el bosque con mapas antiguos y equipo de excavación. La atmósfera era opresiva. A medida que avanzaban, notaron que los árboles parecían más altos, como si quisieran bloquear la luz del sol. Llegaron al claro donde estaba el árbol negro, un monumento retorcido que parecía pulsar con vida propia. «Es aquí», dijo Hess, tocando la corteza negra del árbol con un guante. «Esta madera parece carbonizada, pero está intacta». Uno de los miembros del grupo, Elena, se estremeció. «No deberíamos estar aquí. Este lugar es como si nos mirara». Víctor ignoró sus advertencias y ordenó comenzar a excavar alrededor del árbol. Mientras trabajaban, encontraron fragmentos de huesos humanos, restos de herramientas y un amuleto con símbolos idénticos a los tallados en los árboles cercanos al pueblo. Cuando Hess lo sostuvo, un viento helado barrió el claro y una voz susurrante resonó en sus mentes. «Están desenterrando algo que nunca debió ser perturbado». Esa noche, mientras acampaban cerca del claro, comenzaron los fenómenos extraños. Primero, las fogatas se apagaban sin razón. Luego, escucharon pasos pesados que se acercaban desde todas direcciones, aunque no había nadie a la vista. Finalmente, en la noche, Elena despertó, en medio del bosque, gritando. «Ella está aquí. Vi sus ojos». Víctor intentó calmarla, pero en ese momento, el amuleto que había encontrado comenzó a brillar con una luz roja. Un grito desgarrador atravesó el bosque y el árbol negro comenzó a retorcerse. Las raíces se hundieron más profundamente en la tierra, mientras que una sombra con forma humana emergía lentamente de su tronco. Era Isolde. Su rostro se dibujaba en las sombras, aunque distorsionado, como si varias almas lucharan por tomar forma en un solo cuerpo. «Me han liberado de mi prisión», dijo con una voz que parecía surgir de todas partes. «Pero no por gratitud. Ahora ustedes serán los portadores de mi venganza». Víctor intentó razonar con ella, ofreciéndole devolver el amuleto, pero la bruja solo se rió. «Esto no es una negociación. Ustedes rompieron el sello y ahora abrirán el camino». La marca del olvido. Uno por uno, los miembros del grupo fueron marcados por Isolde. Una sombra negra se posó sobre sus cuerpos, dejando una cicatriz en forma de círculo en sus manos. Con cada marca, sus rostros palidecían y sus ojos adquirían un brillo amarillento, similar al de la bruja. Elena, la más sensible del grupo, cayó al suelo, convulsionando. Cuando volvió en sí, habló con una voz que no era suya. «Se acercan días oscuros. El mundo conocerá el sufrimiento de Almara». Víctor, desesperado, tomó el amuleto y lo lanzó contra el árbol negro, esperando destruirlo. Pero en lugar de eso, el objeto absorbió la energía de la sombra, brillando con más intensidad. La figura de Isolde desapareció y el bosque se quedó en silencio. El grupo, ahora incompleto, escapó del bosque. Sin embargo, ninguno pudo deshacerse de la marca ni de los susurros en su mente. El legado de Isolde, la lucha contra una maldición eterna. De regreso en la ciudad, Víctor comenzó a investigar el significado de los símbolos y la marca. Descubrió que el amuleto no era solo un objeto de poder, sino una llave.
Según un manuscrito antiguo, Isolde había dividido su esencia en varias piezas antes de morir, y el amuleto era una de ellas. Al portar el amuleto, Víctor y su grupo se habían convertido en receptáculos de esa esencia. Con cada día que pasaba, sentían como su humanidad se desvanecía, reemplazada por un hambre insaciable de caos y destrucción. Los sueños de Víctor se llenaron de visiones, ciudades ardiendo, ríos teñidos de rojo y la figura de Isolde observándolo con satisfacción. Supo entonces que no era el único. Otros portadores de la esencia de Isolde estaban despertando en diferentes partes del mundo, atraídos por una fuerza invisible que los unía. Víctor sabía que debía detener el avance de la maldición, pero el precio sería alto. Según el Grimorio, la única forma de sellar nuevamente a Isolde era sacrificarse voluntariamente en el claro del bosque, donde la energía del árbol negro aún resonaba. Reunió a los sobrevivientes del grupo, ahora apenas sombras de lo que habían sido, y juntos regresaron al bosque. Al llegar al claro, encontraron que el árbol negro había crecido, alcanzando una altura imposible. Sus ramas parecían arañar el cielo, y sus raíces exudaban una sustancia negra como alquitrán. Víctor tomó el amuleto, lo colocó en el suelo y comenzó a recitar las palabras del Grimorio. Las sombras del bosque se arremolinaron a su alrededor y la figura de Isolde volvió a materializarse. ¿Crees que puedes detenerme?, dijo ella, con una sonrisa burlona. Ya he comenzado a renacer. Con un último esfuerzo, Víctor se clavó un cuchillo en el pecho, dejando que su sangre cubriera el amuleto. Un rayo de luz salió disparado del objeto, envolviendo el claro en un resplandor cegador. Cuando la luz desapareció, el árbol negro se había convertido en cenizas y el bosque había recuperado su calma. Pero el cuerpo de Víctor y los demás habían desaparecido. Años más tarde, los viajeros que se aventuran cerca del antiguo bosque de Almara aseguran escuchar susurros que los llaman por su nombre. En algunas noches, el cielo se ilumina con destellos rojos, como si una presencia aguardara, paciente, el momento de regresar. Porque aunque el sacrificio de Víctor selló a Isolde por ahora, las marcas en las manos de los sobrevivientes del ritual original permanecieron en la historia, esperando a nuevos incautos que desaten el mal una vez más. Décadas después de la desaparición de Víctor y su grupo, el amuleto volvió a surgir en circunstancias misteriosas. Un coleccionista de artefactos extraños, llamado Arthur Dredden, lo adquirió en una subasta privada en Londres. El vendedor afirmó que provenía de una colección perdida en Europa del Este, pero no pudo explicar cómo había llegado hasta allí. Arthur, un hombre de ciencia más que de superstición, ignoró las advertencias sobre la pieza. El amuleto parecía inofensivo, una pieza de obsidiana con grabados apenas visibles bajo la luz normal, pero que brillaban con un rojo intenso bajo ciertas condiciones. Drayton lo consideró una curiosidad, una simple reliquia de algún culto olvidado. Sin embargo, esa misma noche comenzaron los sueños. En ellos, Arthur veía un bosque interminable y un árbol negro que se erguía como una torre de sombras. Una figura femenina emergía de entre las raíces, con ojos amarillos que lo atravesaban como cuchillas. «Trae la llave de regreso», susurraba la figura. «Completa lo que otros no pudieron». Convencido de que el amuleto guardaba un secreto invaluable, Arthur comenzó a investigar. Su búsqueda lo llevó a descubrir antiguos documentos sobre el pueblo perdido de Almara, los relatos de Isolde y los sucesos sobrenaturales que habían ocurrido allí. Cuanto más leía, más obsesionado se volvía. Finalmente, decidió viajar al lugar. Aunque el bosque había sido declarado terreno peligroso por las autoridades locales debido a supuestos hundimientos de tierra y desapariciones, Arthur no se dejó intimidar. Reunió a un grupo de exploradores, compuesto por investigadores, un camarógrafo y un guía local llamado Sergei, quien parecía saber más de lo que admitía. Cuando llegaron al bosque, el aire cambió. Era pesado, como si estuvieran caminando bajo el agua. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos,
formando pasajes oscuros que se extendían interminablemente. Sergei se detuvo de repente. «No debemos ir más lejos», dijo con voz temblorosa. «Este lugar está maldito». Arthur desestimó sus temores y continuaron, aunque cada miembro del grupo sentía que algo los observaba. Finalmente, llegaron al claro donde una vez estuvo el árbol negro. Para su sorpresa, un nuevo brote había surgido en el centro, pequeño pero vibrante, con una corteza tan oscura como la noche. Arthur sacó el amuleto y lo colocó cerca del brote. Inmediatamente, el aire alrededor se cargó de electricidad. Las raíces comenzaron a moverse, como serpientes despertando, y la voz de Isolde resonó en el claro. «La llave ha regresado». El brote creció rápidamente, transformándose en un árbol completamente desarrollado en cuestión de minutos. La sombra de Isolde emergió de las raíces, pero esta vez su forma era más sólida, casi humana. Extendió una mano hacia Arthur, quien parecía hipnotizado. «Has hecho bien en traerme de vuelta», dijo Isolde, con una voz que vibraba con poder. «Ahora el ciclo puede completarse». Arthur, incapaz de resistirse, entregó el amuleto. En cuanto Isolde lo sostuvo, su cuerpo comenzó a brillar con una luz oscura y el suelo tembló. Los miembros del grupo intentaron huir, pero las raíces del árbol los atraparon, arrastrándolos hacia la tierra mientras gritaban. Solo Sorge, quien llevaba un rosario en el cuello, logró romper el hechizo y escapar, aunque las sombras intentaron alcanzarlo. Con el poder del amuleto y el sacrificio de las almas del grupo, Isolde recuperó gran parte de su fuerza. El bosque comenzó a expandirse, devorando tierras cercanas. Los pueblos vecinos reportaron desapariciones y algunos afirmaban ver figuras oscuras vagando entre los árboles por las noches. Sergei, el único sobreviviente, regresó a la ciudad más cercana y relató su experiencia. Sin embargo, pocos le creyeron. Desesperado, buscó la ayuda de un grupo especializado en fenómenos paranormales, convencido de que la única forma de detener a Isolde era destruir el amuleto. Mientras tanto, Isolde no permaneció pasiva. Utilizó su creciente poder para enviar visiones a personas sensibles de todo el mundo, atrayéndolas al bosque. Cada nueva alma que caía bajo su influencia fortalecía su conexión con el mundo físico. Sergei y su grupo de investigadores regresaron al bosque armados con antiguos textos que hablaban de un ritual definitivo, uno que podría desterrar a Isolde para siempre. Pero el ritual requería algo más que un sacrificio. Necesitaban enfrentar a Isolde directamente y despojarla del amuleto. Cuando llegaron al claro, el bosque parecía más vivo que nunca. Los árboles se movían como si respiraran, y las sombras danzaban alrededor de ellos. En el centro, Isolde los esperaba, rodeada por figuras espectrales, las almas de aquellos que habían caído bajo su influencia. La batalla fue feroz. El grupo utilizó sal, fuego y símbolos sagrados para protegerse mientras Sergei intentaba alcanzar el amuleto. Isolde luchó con furia, utilizando las sombras para atacar. Uno a uno, los miembros del grupo cayeron, hasta que solo Sergei quedó en pie. Con un último esfuerzo, logró arrancar el amuleto de las manos de Isolde y romperlo contra una roca. Un grito ensordecedor resonó en todo el bosque y la figura de Isolde se desvaneció en una explosión de luz negra. Cuando Sergei despertó, el bosque había vuelto a su estado natural y el claro estaba vacío. Aunque parecía que la amenaza había terminado, sabía que el mal de Isolde nunca desaparecería por completo. Regresó a la ciudad, marcado por la experiencia, pero con una determinación: asegurarse de que el legado de Isolde nunca volviera a desatarse. Sin embargo, en lo más profundo del bosque, un nuevo brote negro comenzó a emerger, esperando pacientemente el momento de renacer. La historia de Isolde nos recuerda que el odio, la injusticia y la obsesión pueden convertirse en fuerzas implacables que trascienden el tiempo.
La bruja, más allá de ser una víctima de su época, se transformó en un símbolo de venganza, capaz de corromper incluso a los corazones más valientes. Al final, aunque los sacrificios de Sergei y otros lograron detener su influencia, la naturaleza del mal es cíclica, siempre encuentra una forma de regresar, alimentándose de la codicia y la curiosidad humana. Este relato nos deja con una advertencia: hay fuerzas que no deben ser perturbadas, secretos que no deben ser desenterrados, y amuletos que deben permanecer en el olvido. Porque cuando la oscuridad parece haber sido sellada, solo basta una chispa de curiosidad para volver a encender el fuego. ¿El mal de Isolde fue realmente erradicado? ¿O simplemente está esperando en las raíces del bosque, paciente, hasta que alguien más caiga en su trampa? Tal vez la pregunta no sea si regresará, sino cuándo y quién será su próxima víctima. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y activa la campanita de notificaciones para más contenido. Tu apoyo nos permitirá seguir subiendo más videos como estos. Que tengas unas muy buenas noches.